Ok, vamos a avanzarle. Eh, ¿Sabe usted? Está aquí porque alguno de nosotros quiso invitarle con un propósito. Iniciamos esta mañana hablando acerca del primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo primero que ustedes tenían que escribir allí. ¿Qué pensaban de esto? Porque esto es medular. Si nosotros creemos esto, podemos creer entonces todo lo que en la Biblia está escrito. Si no creemos que Dios fue quien hizo todas las cosas, empezamos mal, ¿no? Y no estoy diciendo que usted piense mal o piense que esté bien. Me refiero a que la única manera de creer lo que está escrito en la Biblia es creer que Dios hizo todo. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay milagros, como que el mar se abrió y un pueblo pasó caminando en seco. Si nosotros vamos y nos paramos frente al mar, imagínese que alguna playa a la que usted ya haya ido se abra para que usted atraviese caminando de un lugar a otro. Ese tipo de milagros están escritos en la Biblia. Si nosotros creemos que Dios fue quien hizo todas las cosas, también podemos creer estos milagros. Si no creemos que Dios hizo todas las cosas, difícilmente será así. Pero leímos este primer capítulo de Génesis, en donde se describe la formación de la tierra. Y si usted recuerda ahí a lo lejos sus clases de biología, se acordará de las eras geológicas. Unas eras geológicas que se describen 5,000 millones de años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, esas eras geológicas van narrando cómo la Tierra, cómo el cosmos no estaba habitable, no tenía luz, no se veía agua, no se veía planta, no se veía vegetación, no se veía animales. Y en cualquier documental o cualquier libro donde usted encuentre las eras geológicas va a leer esto. Y nosotros tenemos en el Génesis que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, si nosotros leemos el primer capítulo de Génesis otra vez, vamos a concordar con estas eras geológicas, en las que se van describiendo cada determinados miles de años los cambios que la tierra fue sufriendo. Tal manera que vemos las grandes bestias, vemos inclusive los dinosaurios, ¿no?, descritos. Allí están en la Biblia. ¿Y por qué se los digo? Porque la Biblia fue escrita hace muchísimos años por un hombre llamado Moisés. Hasta el día de hoy hay cosas que no tienen explicación. Justo veía algún documental sobre esto y decía: no hay una explicación de esta parte, pero pasó así. Yo sí tengo una explicación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es mi explicación y no necesito saber más. Ahora, ¿por qué hago referencia a este libro? Porque este libro difícilmente o prácticamente imposible se pudo haber escrito sabiendo o teniendo las formas de investigación que hoy tenemos, ¿no? Entonces Moisés escribió y lo hizo con tal perfección que están ordenados de acuerdo a estas eras que nos enseñaron en la escuela. ¿Cómo fue? Bueno, porque la Biblia dice que está inspirada por Dios. Por eso es que este primer capítulo nos puede dar luz a saber que Dios existe y que Dios formó todas las cosas. Ahora, las primeras palabras que ustedes pusieron fueron
el describir esta parte. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Partamos entonces de que pensamos que Dios existe y que Él formó la tierra y todo lo que vemos. ¿Cómo es Dios? Hay atributos que Dios tiene y uno de ellos, y el más importante, es que Dios es santo. Cuando Dios dice que hizo al hombre, también dice que lo hizo del polvo de la tierra. Por eso les decía, si no creemos que Dios formó la tierra, difícilmente esto que escuchamos lo hacemos parte de nuestro entendimiento. Pero la Biblia dice así, que Dios formó del polvo de la tierra al hombre y que del hombre, de su costilla, formó a la mujer. De estos han escuchado todos hablar, se llamaban Adán y Eva. ¿Cuál era el propósito? Dice que Dios los hizo a su imagen y semejanza. Lejos de que se pareciesen a Dios o de que el hombre se pareciese físicamente a Dios, era semejante en su santidad. El hombre estaba hecho para habitar con Dios. Dios estaba en el huerto y el hombre podía estar presente, podía estar frente a Dios sin que sucediera nada. ¿Por qué? Porque era semejante a Él y era santo. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios para crear al hombre? El propósito de Dios para crear al hombre fue crear a un ser pensante que rindiese adoración a Él. Y la adoración tiene que ver con un entendimiento. Por tal motivo, cualquiera de nosotros puede adorar a Dios entendiendo que Él es Dios. Sin embargo, ese entendimiento también era dejarle al hombre poder decidir qué hacer con su vida, como hoy lo podemos hacer. Todos podemos decidir qué hacer con nuestra vida el día de hoy y cada día de nuestra vida podemos hacerlo. Es parte de ese entendimiento que debemos tener para entonces poder adorar a Dios. Y le dio una orden. ¿Quién sabe cuál fue esa orden que le dio al hombre? ¿Cuál fue la orden que le dio Dios a Adán y a Eva? De todo el fruto que hay en el huerto podéis comer, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que eso hagas, de cierto morirás. ¿Sí? Esa fue la única instrucción que le dio. Estaba todo el huerto para el hombre, de todo el fruto podía comer inclusive del árbol de la vida, pero no comió de ese árbol, comió del árbol que se le pidió no comiese. Y es así como el hombre conoció el pecado. ¿Qué es el pecado? Le decía a los niños el viernes, el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Una explicación rápida. Nosotros como hijos sabemos que lo bueno es obedecer a nuestros padres. El no hacer lo bueno, que es obedecer, quiere decir que hacemos lo contrario, que es desobedecer. Entonces eso es pecado. Para el hombre se le dijo, puedes comer de cualquier árbol, pero no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué era lo bueno que sabía el hombre que podía hacer? Que tenía a su disposición a los animales para comer de ellos, tenía el huerto para comer de él, tenía todo para de alguna manera estar y vivir y convivir. Sin embargo, el hombre sabía lo bueno que tenía que hacer, que era comer de todo eso, y decidió hacer lo que no era bueno, que era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué moriría? Porque conoció la desobediencia. ¿Sí? A veces nosotros les decimos, es que tienes que arrepentirte de pecado, pero no explicamos qué es eso. Y saben, todos sabemos qué está bien y qué está mal. Seamos cristianos, o seamos católicos, o seamos testigos, o no tengamos una religión, sabemos qué está bien y qué está mal.
Sabemos que lo bueno es amar a nuestro prójimo. Aunque no lo leamos en la Biblia, sabemos que lo bueno es amor. Es el amor para los demás, ¿no? Es como reacciono con los demás. Lo malo es lo contrario. Y cuando yo hago lo contrario y lastimo a alguien, yo sé que estoy haciendo mal. Y eso es pecado. Ahora, Dios es tan santo y tan puro que una vez que el hombre pecó, el hombre no podía estar ante su presencia. No puede haber convivencia entre lo santo y lo impuro. Y es tan fácil de entender como lo siguiente: todos obviamente somos hijos, ¿no? En algún momento, cuando nosotros hicimos algo que estaba mal, nosotros nos llegamos a esconder de nuestros padres, porque primero pensábamos que nos iban a regañar, ¿no? Pero si alguna vez lo cacharon en algo grave, seguramente sintió vergüenza. Yo me acuerdo hace muchos años, muchos años, yo como muchos de los que estamos aquí, tomaba dinero de mi papá, sin que él se diera cuenta, según yo, ¿no? De tal manera que empezó a haber más y más y más, y al principio agarraba 10 pesos, ¿no? 50, pero después yo agarraba mucho dinero. Un día mi papá nos sentó en la sala y nos empezó a decir: a ver, yo gano tanto dinero al mes. Éramos 7 hermanos, ustedes lo saben, más mi mamá, más gente que siempre hubo en la casa. Empezó a decir: yo pago la escuela de Claudia y pago esto, y empezó a decirnos, ¿no? En ese entonces Melanie y yo estábamos en escuela de paga, Dulce en una escuela pública, pero parecía privada porque era diseño. Elsa lo mismo, pues, para dentista. Enrique para veterinario. Es decir, eran gastos fuertes y uno solo respondía por esos gastos, ¿no? Y empezó a hacernos cuentas y dijo: cada peso que yo me gano está invertido ahí, hagan cuentas y van a ver que no me alcanza para todo lo que necesitamos tener. Y empezó a decir: alguien ha agarrado dinero. Yo supongo que ya sabía que era yo. Alguien ha tomado dinero, lo ha hecho constantemente. Yo ya lo platiqué con Dulce, porque Dulce iba con él para todos lados, y cada vez es más. ¿Alguien va a decir quién fue? Pues no, todos callados, ¿no? Yo más. Pero aparte de todo, yo ese dinero lo tenía en mi cartera. Entonces dijo: saquen todo lo que traen las bolsas. Pusimos las cosas en la mesa y obviamente yo sabía que era yo, ¿no? Y en ese momento sentí vergüenza, y en ese momento sentí dolor. Y recuerdo que en esa ocasión me metí al baño y lloré muchísimo, como nunca, creo yo. Creo que esa es una de las cosas que han cambiado mi vida. Pero me metí al baño, yo salí y él no me dijo nada. Y me esperé y dije: ahorita me va a hablar a su cuarto en la noche, y no me dijo nada. Y pasó el otro día y me lo encontré. Y lo único que hizo fue abrazarme. No sé si vio mi arrepentimiento en mi llanto. No sé si Dios muestra a los padres ciertas cosas que dicen es suficiente. Pero la vergüenza que yo sentí en ese momento es casi como la que siento ahora, ¿no? Pero yo sabía que había hecho lo malo. Cuando lo bueno era honrar a mis padres, hice lo malo, que era tomar su dinero, ¿no? Entonces les decía: todos sabemos lo que es pecado, porque así usted no haya crecido en una iglesia cristiana, usted sabe que en algún momento ha desobedecido a sus padres o los ha incluso insultado, por decirlo menos, ¿no? Entonces ese pecado nos separa de poder estar delante de Dios. Dios sabía todo esto, y aún así dio al hombre el poder elegir el adorarle y servirle, o el obedecerle o desobedecerle, tal y como pasó desde Adán y Eva. ¿Cuál era la única solución?
el Señor Jesús, que también está ahí en las hojitas que ustedes pusieron. Si ustedes han escuchado hablar de Jesucristo, Jesucristo es el Hijo de Dios. La Biblia dice que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo explicamos que sean tres en un solo Dios? Tampoco hay muchas explicaciones que dar. Si creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si creemos que el mar se abrió para que el pueblo caminase en seco, también podemos creer entonces que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. ¿Ok? Bueno, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y tuvo que hacer un sacrificio para que el hombre fuese perdonado. Cuando Adán y Eva desobedecieron, dice la Biblia que ellos se hicieron túnicas con las hojas de los árboles para tapar su desnudez. El Señor Dios se acercó a ellos y les dijo: ¿quién les ha enseñado a ustedes que están desnudos? Comieron del árbol que les dije que no comiesen, y es ahí donde ellos, dice, murieron. Si coméis de este árbol, ciertamente morirás. Murieron porque en ese momento entendieron o conocieron lo que era ser impuro delante de Dios. Entonces ellos, queriendo remediarlo, se tejieron sus vestidos, sus ropas con hojas de los árboles, pero ustedes saben que las hojas se secan y se caen. Así que Dios sacrificó animales para que con las pieles el hombre fuese revestido, para que cubriese su desnudez. De tal forma que el derramamiento de sangre es un sacrificio que se hizo para que el hombre cubriese su pecado. A lo largo de la Biblia encontramos que hay una ordenanza de sacrificar un animal puro para reconciliarse con Dios. Pero llegó un tiempo en el que el pueblo o la gente que sacrificaba lo hacía como un pecado más, ¿no? Así como cuando venimos a la iglesia y decimos: ay Dios, perdóname, y salgo y hago lo mismo. Ya no era un arrepentimiento genuino. De tal manera que en lugar de tener el animal y cuidarlo y protegerlo y después sacrificarlo, pues llegaban al templo y ya afuera vendían estos animales y los compraban y los presentaban. Esto ya no era el propósito de Dios. Así que la solución desde siempre fue la siguiente: el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, en el cual no hay pecado, se ofreció su vida en sacrificio para que fuese presentado y que su sangre limpiara los pecados de cada uno de nosotros. Había algo que se llamaba la ley. Así como hoy hay leyes, había una ley, la ley de Moisés, que no era más que la descripción de cómo tendría que comportarse el pueblo para poder vivir y convivir entre otros, y sobre todo adorar a Dios. Y esa ley decía que cualquiera que pecase tendría que morir. Todos, estoy seguro, han escuchado en Semana Mayor, en Semana Santa, alguna representación de Jesús en la que es crucificado en un madero. El propósito era que un hombre que fuese puro y perfecto muriera por los que somos imperfectos, entre ellos cada uno de nosotros. De tal manera que si yo digo: Señor Jesús, yo te pido que esa sangre que tú derramaste, que es perfecta y pura, cubra hoy mi vida y mis faltas. Dios, que es justo para perdonar, nos perdona y nos hace sus hijos. Ahora, como nosotros creemos todo lo que está aquí en la Biblia, nosotros sabemos o hemos entendido que hay una eternidad. El día que usted muera, no se termina ahí todo. Algunos dicen que sí, algunos dicen que reencarnamos, algunos dicen muchas cosas. Pero la Biblia dice que cuando nosotros muramos, hay una eternidad. Y hay una eternidad que se vivirá
o en el cielo o en el infierno. Es así de claro. De tal manera que si a usted alguien lo invitó, es porque le preocupa que si usted no conoce de Dios, pueda tener su eternidad en el infierno. Podrá creerlo o no creerlo, pero es muy arriesgado el ni siquiera investigar si es cierto o no lo es. De tal manera que dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El día que yo muera, como yo he creído que el Señor Jesucristo vino, que murió en un madero, que derramó su sangre pura y santa, y que esa sangre me ha purificado, mi eternidad la viviré con Dios, tal y como Dios lo había planeado en el Génesis. Muchos decimos, ¿por qué hay tanta maldad si existe Dios? ¿Por qué hay tanta enfermedad si existe Dios? ¿Por qué hay tanta injusticia si existe Dios? ¿Por qué hay tanto sufrimiento si existe Dios? Existe porque el hombre sabía hacer lo bueno y no lo hizo, hizo lo malo. Entonces, ¿qué es lo que Dios tenía para Adán? Tenía el vivir eternamente, porque estaba ahí el árbol de la vida y no comió de él, pero el hombre decidió otra cosa. Hoy vivimos tiempos de enfermedad y de aflicción. La eternidad con Dios no es así. Dice la Biblia que cuando esta eternidad con Dios venga, no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedades, ni pecado. No habrá nada de lo que hoy nos hace en ocasiones infelices. Así que esta invitación tiene el propósito de que ustedes que nos están escuchando puedan siquiera querer investigar a profundidad si esto que está en la Biblia es revelación de Dios. Porque si Dios lo permite y ustedes un día reciben al Señor como su Salvador, podrán gozar de esa vida eterna junto con nosotros. Pero si no lo hacen, la Biblia es drástica en esto. Habrá un castigo eterno, que es el infierno, que está lleno de sufrimiento, que está lleno de enfermedad, de tristeza. Por lo tanto, las palabras que ustedes encontraron aquí en esta hoja son la base de lo que Dios nos ofrece a nosotros como sus hijos. Creó Dios los cielos y la tierra, Dios es santo, el Señor Jesucristo murió crucificado por nuestro pecado, pero al hacerlo también nos dio la eternidad. Así que las citas, los textos que ustedes tienen allí escritos, son la base para tener una vida eterna, y tener una vida eterna en alegría, una vida eterna en adoración a Dios. Esto es lo que nosotros creemos, y esto es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. ¿Seguimos pecando? Seguro que sí. La Biblia dice que no hay santo aún uno solo. No hay ninguno de nosotros que no vaya a pecar hoy o mañana o la otra semana. Les aseguro que afuera de esta iglesia hay mejores personas que nosotros. La diferencia es que nosotros creemos que necesitamos del Señor Jesús para encontrar esa salvación. Esa es la única diferencia. No somos mejores, pero sí somos creyentes. El que cree, dice la Escritura, por la fe vivirá. La fe en creer que el Señor Jesucristo existió, que existe, que nos ha dado salvación y que en algún momento viviremos esa eternidad con Él. Solamente hay una profecía que no se ha cumplido, y es que el Señor Jesús vendrá una vez más. Y cuando Él venga, dice, todos los que hayan muerto ascenderán con Él al cielo,
y después los que aún tengamos vida. Esa es nuestra esperanza. ¿Seguimos sufriendo? Sí. ¿Seguimos enfermándonos? También. ¿Seguimos teniendo problemas económicos? También. Esto no es lo que predicamos. No predicamos que si creemos en Dios todo va a estar bien. Lo que sí les puedo asegurar es que así tengan una dificultad, Dios va a hacer el milagro de dar salida a esa dificultad, pero sobre todo de traer paz a nuestros corazones. Eso es lo que sí predicamos. Y sobre todo que lo importante no es lo que tenemos aquí. Lo importante es lo que viene después de la resurrección con el Señor Jesucristo, que es la vida eterna. Así que quiero orar con ustedes, queremos orar. Les pido que las personas que están cada una con nuestros hermanos, nuestros invitados el día de hoy, puedan tener una oración constante por ellos. Pregúntenle su nombre, quédense con su nombre, si quieren orar por ellos todos los días. Les pido que lo hagamos y pidamos a Dios que Él se revele, que Él muestre que en verdad existe, que Él es poderoso, que Él formó la tierra, que Él nos dio salvación, que Él nos guarda. Pidamos de esta manera y seamos agradecidos con ello. Vamos a hacer una oración. Les pido que estemos en pie para ello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. No podemos adorarte si no sabemos quién eres. Y no podemos saber quién eres si no leemos tu palabra. Por tanto, te rogamos que siembres en el corazón de cada uno de nosotros y nos des temor de ti, reverencia a ti. Te pido por cada uno de los que hoy han estado entre nosotros. Señor, alguien les ha invitado porque es importante. Permite que podamos orar constantemente por cada uno de ellos y que ellos sepan que les amamos profundamente porque esto es lo que tú nos mandas. Gracias por este tiempo, gracias por este día. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado y que a través de creer en ti podamos, Señor, acercarnos a la vida eterna. Gracias por este tiempo, gracias por esta iglesia que está preocupada por llevar tu evangelio. Gracias por todo esto. En tu nombre, Jesús. Amén.